Buenos amigos, Haití e Ucrania siguen realmente acaparando la atención mundial. La crisis haitiana sufre un deterioro progresivo al paso de los días e incluso ya con la reafirmación de las autoridades haitianas, del gobierno haitiano, de solicitar la intervención internacional para lograr de alguna manera controlar las acciones de las pandillas. Y ya ustedes saben que este 24 de febrero se cumple el primer año de la invasión de Rusia a Ucrania, un conflicto que igualmente va en una escalada muy peligrosa. Vamos a tener con nosotros a Felipe Ciprián, ya muy versado en temas internacionales, abordando precisamente la situación en estos dos países. Don Felipe, buenas noches, un placer tenerlos aquí. Muy buenas noches, Manuel. Muy buenas noches a todos los televidentes de Propuesta de la Noche y de esta estación televisora. Efectivamente, Manuel, la situación en Haití hay que darle un seguimiento continuo porque es muy grave, cada día más grave, y ya es un hecho sobrado saber que pende sobre República Dominicana una parte importante de esa tragedia. Bueno, Manuel, la semana pasada examinábamos el curso, el deterioro de la seguridad allá, el clima de inseguridad generalizado que ha expulsado de ese país a cientos de miles de haitianos. Primero se comenzó a ir la clase media con su pasaporte y con su visa, unos hacia Norteamérica, pero la mayoría hacia República Dominicana, gentes de negocio que comenzaron a establecerse aquí, a alquilar apartamentos, a comprar apartamentos, y han estado saliendo. Luego, bueno, ya sabemos que el resto de la población se va quedando sin opciones para alimentarse, para procurar salud, para movilizarse por falta de seguridad en las calles. Y vimos en esta semana, en el clima de deterioro de la seguridad en esta semana, que las bandas capturaron a un cooperante cubano, concretamente a un conductor de vehículos cubano que transporta a los médicos que están allá prestando servicio voluntario desde hace muchos años y que duró varios días raptado por una de estas bandas armadas que controla prácticamente Haití, pero ya fue liberado, en el día de ayer fue liberado y no hay mayores consecuencias. Pero ese clima generalizado sigue extendiéndose. De hecho, durante esta semana vimos al líder más connotado de la banda, al ex policía, Cherchier, que mejor lo conocen como Barbacú, que se exhibió en las calles de Del Mas y en las arterias de Puerto Príncipe, junto con sus escoltas motorizados, cubiertos con fusiles de asalto, moviéndose con una libertad increíble, lo que no puede hacer el primer ministro, que le tirotearon su casa la semana pasada, lo que no puede hacer la policía, que asesinaron un grupo de ellos, de oficiales, dentro de lo que parece ser, digo, porque yo no estoy seguro de eso, que es un enfrentamiento entre bandos ahí. Esta semana también, Manuel, hubo un hecho importante, y es que 4 de los principales complotados, señalados como complotados en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, fueron extraditados a Estados Unidos. Están siendo juzgados en una corte del estado de la Florida por el asesinato. Entre ellos está uno que aspiraba a ser candidato presidencial, por lo que ha trascendido el objetivo de este grupo, que finalmente mató al presidente en su residencia. El objetivo de este grupo era secuestrarlo y luego entonces hacer un pronunciamiento y hacerse con el poder. Pero eso fracasó, hubo un derroche de disparos ahí por parte de un grupo de militares colombianos que fueron contratados como atacantes directos, y ya esa gente, el principal jefe de ese grupo fue un coronel del ejército colombiano,
Ellos dicen que puesto en retiro, pero uno no sabe, uno nunca sabe. Y están ya en una corte en Miami. De manera que eso sigue poniendo el tema de Haití en el tapete y es de gran preocupación para la República Dominicana. Pero hay otra información también grave, y es que en el día de ayer una de las empresas más grandes de zona franca coreana, se llama la empresa SIH Global, despidió 3.500 trabajadores. Y es una pena que esto haya pasado. Y los despide por el clima de inseguridad que impera en Haití, que impide que ellos, después que producen, puedan exportar sus mercancías. Todo el mundo sabe que las zonas francas son para suplir mercados externos. Bueno, pues en Haití, esta empresa coreana no pudo seguir sus operaciones, a pesar de que tenía un presupuesto de más de 70 millones de dólares para incrementar su producción e incluso llevar la cantidad de obreros contratados a 20,000. Pero nada, con esa ingobernabilidad que hay en Haití, ha tenido que cerrar sus puertas, lamentablemente, lo que introduce un mayor deterioro en las condiciones de este pueblo. Hay que seguir, repito, prestando mucha atención porque eso va a repercutir directamente sobre República Dominicana. Y como hay mucha gente pidiendo que haya una, dicen intervención, pero el que va con intervención es cuando hay dos peleando y se para uno en medio a separarlo, eso es una intervención. Pero si usted va con tanques y fusiles, usted va a hacer una agresión a un país soberano, aunque lo dirijan las bandas, es una agresión. Entonces, si esa agresión se registra finalmente, si tropas militares extranjeras entran en Haití, sobre todo si están lideradas por Estados Unidos, Canadá o Francia, yo les puedo asegurar a ustedes que esa gente va ahí a abrir la frontera. Y la frontera nomás tiene un solo paso, que es hacia el este. Y el este es República Dominicana. Así que hay que pensárselo bien, hay que pensárselo bien. Lo que conviene ahí es un diálogo de las fuerzas más importantes para buscar una salida, un calendario democrático. Pero eso es difícil, lo reconozco. Bueno, y pasando al tema de la guerra en Ucrania, la guerra en Ucrania está entrando en una etapa bastante peligrosa, lo he dicho, tengo una semana diciéndolo, y ya en esta semana hemos visto varios acontecimientos que son reveladores de ese peligro. Primero, bueno, los Estados Unidos han comenzado a entregar o tienen programado entregar en el futuro inmediato proyectiles capaces de atacar territorios rusos hacia adentro. Eso es muy peligroso. Segundo, hay toda una concurrencia, eso es un maratón de recolección de tanques para llevar a Ucrania. Bueno, hay que recordar que Rusia es una potencia nuclear con decenas de miles de proyectiles atómicos. Nadie la va a poder humillar, como no se puede humillar tampoco a Estados Unidos, no se puede humillar a Francia, no se puede humillar a China, porque tienen armas nucleares y nadie se va a dejar humillar por más que quiera otra potencia cuando están perfectamente armados. De manera que es muy sintomático. Los rusos han reaccionado de una forma muy dura y han comenzado a movilizar sus cohetes nucleares. Los han comenzado a movilizar y están haciendo patrullas y están haciendo cosas que no presagian nada. Y ayer, al conmemorar la victoria de Stalingrado, el 80 aniversario de la victoria de Stalingrado, de los rusos en Stalingrado frente a la agresión nazi, Putin fue muy claro y dijo: estamos de nuevo enfrentando a los tanques nazis, nos están amenazando de nuevo como hace 80 años. Y como hace 80 años, también los vamos a derrotar. Es bastante difícil que se pueda humillar a Rusia. Y no podemos quedarnos consumiendo solamente la propaganda.
No podemos quedarnos consumiendo solamente la propaganda. Veamos la historia. ¿Cómo reaccionó Estados Unidos en 1962 cuando los soviéticos instalaron cohetes en Cuba, montando un cerco, un bloqueo naval a Cuba y moviendo todos los aviones y moviendo todos los submarinos y todos los barcos porque se lo estaban poniendo en sus costas? Entonces, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Ha llenado las fronteras terrestres de Rusia y el Mar Negro de armas para atacar a Rusia en su territorio. Entonces, ¿cómo va a reaccionar Rusia? Se va a defender. ¿Qué pasaría si Rusia llena México de armas? ¿Qué pasaría? Que los Estados Unidos inmediatamente van a entrar en guerra porque no van a esperar que crucen a California o a Nevada. Entonces, hay que prepararse para saber que estamos ante una coyuntura muy peligrosa que ha dañado la economía y que ha dañado la paz en el mundo. Y eso no puede seguir, no se puede seguir